La Salud decidió calificar el coronavirus como pandemia. En el mundo ya hay más de 121.000 personas contagiadas y más de 4.000 han muerto producto del virus. La enfermedad ya afecta a 118 países. Algunos, como Italia, se han declarado incluso como zona roja, dejando a más de 60 millones de personas aisladas. Declarada la pandemia del COVID-19 en Chile, son 23 los casos confirmados. El Ministerio de Salud ya convocó un consejo asesor de médicos y se coordina con la salud primaria. Overoles, molotovs y barricadas, una serie de incidentes se produjeron durante la mañana en el Instituto Nacional. Encapuchados se enfrentaron con carabineros. Los hechos de violencia se repitieron también durante la tarde, específicamente en el eje de la Alameda. Los disturbios obligaron a cerrar momentáneamente estaciones de metro y a suspender el servicio de buses del Transantiago a Puente Alto y San Bernardo. Se cumplen 30 años del regreso a la democracia. El gobierno conmemoró el hecho con un acto en La Moneda encabezado por el presidente Piñera, quien hizo un llamado a la unidad y rescató los valores de la transición. En otro acto, dirigentes de la exconcertación y cercanos a Patricio Aylwin también recordaron el 11 de marzo de 1990. Dentro de unos minutos revisamos acá una entrevista exclusiva al expresidente Ricardo Lagos. Es urgente y necesario revivir y practicar las mismas virtudes y cualidades que nos permitieron recuperar en forma ejemplar nuestra democracia hace 30 años atrás. Llama reflexiones de lo que ha transcurrido, pero si tiene lugar hoy, en el Chile de hoy, hay mucho que pensar en el Chile de hoy y ver cómo salimos del Chile de ayer y cómo vamos a salir de este. Y la justicia de Nueva York condenó a 23 años de cárcel por 2 delitos de abusos sexuales al productor de Hollywood Harvey Weinstein. Los casos acreditados para la sentencia son el de una ex asistente de producción que denunció que fue forzada a tener sexo oral y de una actriz que afirma que fue violada el año 2013. Es el fin del caso que dio origen al movimiento feminista Me Too en el mundo entero. Informe de Naciones Unidas advierte que efectos del cambio climático se están intensificando en el planeta. La última década fue la más calurosa registrada en la historia. Al contrario de lo que han propuesto los distintos acuerdos climáticos en el mundo, la temperatura del planeta ha aumentado 1,1 grados en vez de disminuir. Pero no solo preocupa el calor. El reporte enciende una alerta por sequía en varias partes del planeta y la zona central de Chile fue una de las más golpeadas, con un 75% menos de lluvia el año pasado. Alexis y Arturo Vidal sin fútbol. Mañana no se juega Inter-Getafe y es posible que pare la Liga Española. Además, inminente suspensión de las clasificatorias sudamericanas. El coronavirus amenaza el fútbol mundial. Esto y más en 24 Horas Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a las noticias en esta jornada especial. Comenzamos con estas imágenes. Fíjese lo que ocurre en Italia, país donde gran parte se ha tenido que reforzar el resguardo policial para garantizar que se cumplan las cuarentenas y el aislamiento que ha sido dispuesto por el gobierno para intentar, en alguna medida, controlar los efectos del coronavirus. Recuerde que Italia está completamente cerrado. Ahora nos vamos a lo que está pasando en España, donde ha comenzado a sanitizarse el transporte público. Fíjese las imágenes. También para intentar reducir el contagio del virus que ya obligó a ese país a suspender todas las clases. Son parte de los efectos de un virus que hoy la Organización Mundial de la Salud decidió calificar como una pandemia mundial. De hecho, el director de la OMS, Tedros Adhanom, confirmó que el llamado COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia y se declaró profundamente preocupado por los alarmantes niveles de propagación en varios países y la falta de acción en muchos casos para frenar la expansión de este virus. La Organización Mundial de la Salud afirmó que en las últimas 2 semanas se ha triplicado el número de países infectados a nivel mundial, lo que explica que haya sido declarado una pandemia. Además, advirtió que muchos otros países van a estar pronto en la situación de propagación que hay en países como Italia e Irán, algunos de los más graves.
Adhanom aseguró que nunca se había visto que un coronavirus fuera catalogado como una pandemia y señaló que es algo que aún se puede controlar tomando las medidas que se han ido adoptando a nivel internacional, por lo cual hizo nuevamente el llamado para que los países tomen acciones urgentes y agresivas. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Bueno, ya estamos hablando de una pandemia. De acuerdo a las cifras oficiales, hasta hoy ya son al menos 118 los países que tienen casos de coronavirus en todo el mundo. Y hay un total de, escucha la cifra, 121.564 personas contagiadas. 4.373 personas han fallecido producto de esta enfermedad. Como se sabe, el país con más casos reportados es, por supuesto, China, que tiene 80.969, casi 90.000 casos y más de 3.100 fallecidos. Esto en el continente asiático. Ahora vamos a Europa. Le sigue Italia, en donde hay más de 100.000 casos, 100.000 contagiados y 630 personas fallecidas. En África, nos trasladamos de continente, Egipto es el país que tiene más casos confirmados hasta ahora, 60% en total y un fallecido. En Oceanía, nos trasladamos ahora, Australia registra 107 casos y 3 personas fallecidas. En Norte y Centroamérica, Estados Unidos es el país que tiene más personas contagiadas, 1.050 personas con 29 fallecidos. Y en Sudamérica, Brasil encabeza la estadística con poco más de 30 casos confirmados, sin que se reporten todavía víctimas fatales. Bien, y veamos cuál es la realidad de nuestro país. A 23 aumentaron los casos de coronavirus en Chile. Las autoridades ordenaron cuarentena inmediata para quienes llegan desde Italia y desde España con licencia médica incluida. El Ministerio de Salud ya tomó razón de la declaración de la pandemia por parte de la OMS y cree que pronto podríamos superar las 100 personas contagiadas. A la misma hora en que la Organización Mundial de la Salud declaraba el COVID-19 como pandemia, Javiera se embarcaba rumbo a Francia, irá a trabajar por un año y sabe que en Europa la situación es compleja. Todas las precauciones posibles, pues llevo mascarilla, harto alcohol gel, hicimos ahí también un instructivo de cómo lavarse bien las manos. Compró un pasaje con combinación en Sao Paulo y no en Madrid, por precaución, y se va en medio de la inquietud de su familia. Mis papás están bastante preocupados con ese tema, pues. Quieren saber bien que yo voy a estar bien allá. Mientras en el aeropuerto los pasajeros con mascarilla se hacen más frecuentes, aquellos que vienen de Italia o España deben no solo declarar su llegada, sino que guardar la respectiva cuarentena, y las medidas se pueden agudizar. Estamos muy cerca ya de tener que indicar medidas de cuarentena focalizadas en algún colegio o en algún recinto, en fin, cerrado. La declaración de pandemia le permite a Chile aplicar medidas más estrictas, operar en el tránsito de personas, redestinar camas e incrementar el stock de insumos. Paralelamente, el Ministerio de Salud conformó el Consejo Asesor de Médicos, 7 especialistas con vasta experiencia y de distintas instituciones. La respuesta al COVID-19 requiere que todos colaboremos efectivamente, los miembros de la academia, casi todos los miembros que no son del Ministerio pertenecemos a la academia, la ciudadanía, los profesionales, los medios de comunicación, porque efectivamente es un tremendo reto que estamos enfrentando. También se reunieron con distintos alcaldes del país y así enfrentar el virus también en la salud primaria. Esto nos permite, ¿no es cierto?, ir tomando las cosas en serio, sin pánico, pero tampoco señalando, digamos, de que esto en realidad es un resfrío más. No es un resfrío más. Chile se acerca a la etapa de no poder darle trazabilidad a los casos. Ya son 23 y la proximidad del invierno debería marcar el aumento de contagios. ¿Se podría llegar pronto a más de 100 infectados? Sí, de todas maneras. De todas maneras, el crecimiento que llevamos, y quiero insistir que nosotros tenemos una política de informar todos los casos. Hay países que han tomado ya la política de dejar de informar por la conmoción pública que produce. Nosotros
vamos a seguir informando todos y cada uno de los casos. Volvemos al aeropuerto, donde la mezcla de temor y desinformación ha generado inquietud en los que llegan. Pasa que en Paraguay ya se dieron los primeros casos de coronavirus y ayer se tomaron medidas extremas, por ejemplo, en Paraguay. Llegar acá, nos han pedido una declaración jurada y después nos tomaron la temperatura. Pero no solo los que vienen desde el extranjero están inquietos. ¿De qué con mascarilla? Bueno. Porque ahí ya está propagado el coronavirus. Entonces, en lugares masivos de afluencia de público que puede venir de otros países, preferimos tomar precaución. Pero han llegado pasajeros de Italia y este es un aeropuerto internacional, así que preferimos tomar precauciones. Para prevenir cualquier contagio del coronavirus. La verdad es que mi madre me dijo y yo le hago caso a ella, ¿cachai? ¿Pero en Balmaceda no hay casos? No hay casos, pero venía con gente de Talca, que podría haber un cruce del virus, ¿cachai? Ya, pero tú sabes que eso es más aprensión que realidad. Totalmente de acuerdo, pero tampoco le tengo miedo al coronavirus. En Chile, de cada 10 casos, 6,5 han dado positivo. De los 6 nuevos contagiados, ninguno tiene relación al Colegio San Benito de Vitacura, y el MinSal tampoco maneja información de un supuesto caso en un colegio en Peñalolén. Lo cierto es, eso sí, que el aumento es considerable y que los casos seguirán al alza. Bueno, eso es naturalmente una evidencia. Los casos van a seguir al alza. Estamos hablando de una pandemia y de acuerdo al último balance entregado por el Ministerio de Salud, hasta el momento en Chile hay 23 casos de COVID-19 que se distribuyen de la siguiente manera. Lo vamos a ver. Hay 14 en la región metropolitana, que es por densidad poblacional, porque está el aeropuerto, es la más afectada naturalmente. 7 en la región del Maule, 1 en la región del Biobío, y así seguimos, por supuesto, avanzando, por ejemplo, en la región de Los Lagos, donde también ha habido afectados. El virus ha dejado en total a 12 mujeres y 11 hombres afectados, y el rango de edad de estos pacientes fluctúa entre los 2 y los 83 años. Vamos a conocer más detalles sobre esta pandemia, los alcances que tiene en nuestro país. Estamos con la subsecretaria Paula Daza para hablar sobre este tema. Subsecretaria, es cuestión de días que pasemos a tener, por ejemplo, 100 casos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, obviamente, probablemente en poco tiempo más vamos a tener un número considerable de casos y lo importante es seguir tomando las medidas que sean necesarias para diagnosticar esos casos oportunamente, porque a la medida que nosotros encontremos esos casos oportunamente, podemos primero que nada aislarlos y segundo, contactar a los contactos para que evidentemente tomar las medidas necesarias para que este virus no se vaya propagando en forma importante. Y esa es la manera y vamos a seguir tomando esas medidas de fortalecimiento, la vigilancia, porque es donde ahí sabemos que de esa manera podemos contener evidentemente un virus que sabemos que es muy contagioso y que probablemente en poco tiempo vamos a estar con un número mayor considerable. Claro, este número que decía yo, hipotético de 100 que puede darse en las próximas horas, en una cuestión de jornada nada más, pero la pregunta es ¿hasta cuándo se puede seguir con la trazabilidad de los casos? Es decir, esta persona se contagió porque estuvo en una reunión con esta otra persona que venía llegando de Italia, por decirle algo. ¿Cuándo el virus puede comenzar a circular libremente y ya entrar derechamente en fase 3, que es una cosa bastante distinta a la que tenemos hoy día? Bueno, hoy día efectivamente los casos que tenemos son todos trazables, la mayoría son casos importados. ¿Cuándo vamos a entrar en una fase distinta? Cuando nosotros decimos que hay circulación viral. ¿Y cuándo decimos que hay circulación viral? Cuando no podemos trazar ese caso. Es decir, aparece un caso en un lugar donde no tiene ninguna conexión con los casos anteriores. Ahí decimos probablemente ya tenemos circulación viral y ahí ya probablemente vamos a tener que tomar en esa comunidad, en esa región, en ese lugar, medidas mucho más estrictas y restrictivas para evitar que se propague el virus, porque ya sabemos que el virus está circulando al menos en ese lugar o comunidad. ¿Medidas de qué tipo, subsecretaria? Bueno, probablemente si aparece una circulación viral en un colegio, probablemente vamos a tener que restringir el funcionamiento de ese colegio o de esa comunidad, porque en ese sentido es la manera más eficiente para evitar la propagación del virus. Ahora, subsecretaria, no sé, en Madrid hay 1,5 millones de alumnos sin clases, en Italia está todo el país clausurado, acá al lado en Paraguay también se han suspendido las clases. Hubo 2 regiones en nuestro país donde los alcaldes de manera unilateral dijeron se suspenden las clases. ¿Es inevitable ese escenario? Siendo realista y teniendo en cuenta que ya ha sido declarada una pandemia.
Probablemente el hecho que ya ha sido declarada una pandemia, que es un virus muy contagioso, que es un virus que está llegando a todos los países, a nuestro país en forma importante, probablemente vamos a tener que tomar medidas como esa en algunas comunidades, en algunas regiones. Lo importante sí es igual contener el brote en esas regiones, en esas comunidades, porque sabemos que las personas que más complejidad tienen son las personas mayores y los enfermos crónicos. Lo que queremos tratar de disminuir es que esas personas se contagien, o sea, el menos por ciento posible. ¿Por qué? Porque evidentemente son las personas que terminan hospitalizadas, terminan críticamente enfermas y tenemos que tratar de disminuir ese costo que es tan importante desde el punto de vista humano. Subsecretaria, todavía seguimos en fase 2, tenemos un número de casos que es relativamente acotado, 23, pero esto podría cambiar el escenario. Y tenemos la capacidad instalada en nuestro sistema de salud público para enfrentar una situación tan grave como la que se vive en España, para no pensar en casos tan dramáticos como el de Italia. ¿Estamos realmente preparados? Bueno, nos hemos venido preparando los últimos 2 meses. Hace 2 meses atrás, cuando apareció una alerta sanitaria, cuando el director de la Organización Mundial de la Salud dijo que había una emergencia de salud pública de importancia internacional, rápidamente el presidente Sebastián Piñera nos mandató a que preparáramos un plan nacional de coronavirus como que estuviéramos una epidemia en nuestro país. Y es así como nos íbamos preparando. Sin embargo, lo que tenemos que seguir haciendo es fortalecer la vigilancia para que en caso que tengamos un brote importante, al menos este brote sea paulatino y no tengamos el número de casos importantes en un periodo muy corto. Sabemos que viene el invierno, que viene el periodo de otros cuadros virales. ¿Cuánto puede agravar la situación eso, las bajas temperaturas, el invierno, el hecho de que también haya influenza en nuestro país? Eso va a ser un escenario completamente diferente. Efectivamente, y durante el invierno sabemos que no solamente hay influenza, hay otros virus. Por eso hemos dicho, es muy importante que las personas que están en este grupo de riesgo se vacunen oportunamente, porque la verdad que la situación puede ser muy crítica si tenemos un virus influenza y tenemos un coronavirus circulando ambos, que sabemos que son virus muy agresivos en una población que son los adultos mayores y los enfermos crónicos. Subsecretaria, muchas gracias. Buenas noches. Encantada. Bueno, el mundo contiene el aliento ante la declaración de pandemia a causa del coronavirus. Se han cancelado numerosos eventos masivos y también decenas de países han prohibido la entrada de pasajeros provenientes desde Europa. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. La palabra pandemia ha copado los titulares de los medios a nivel global. Incluso los líderes mundiales han empezado a cambiar la forma de saludarse, o al menos a intentarlo. El temor de que el llamado COVID-19 se siga expandiendo es hoy más real que nunca. Hay que entender que el virus está aquí. La población aún no tiene inmunidad. No hay vacunas ni terapias hasta el momento. Un alto porcentaje de expertos dicen que entre el 60 y el 70% se infectará mientras la situación continúe. En Italia, en donde 60 millones de personas están en cuarentena, este miércoles se ordenó el cierre de todos los locales comerciales, a excepción de supermercados y farmacias. Atención, no hay necesidad de competir para comprar comida en los supermercados. Cerraremos tiendas, bares, pubs, restaurantes, dejando la posibilidad de hacer entregas a domicilio. Cerraremos peluquerías, salones de belleza y comedores que no puedan asegurar la distancia de seguridad de 1 metro. Decenas de países en todos los continentes están impidiendo la entrada de pasajeros provenientes de Italia o poniendo en cuarentena a quienes llegan desde otros lugares de Europa. Varios países han entrado en estado de alerta ante la declaración del COVID-19 como pandemia, pero ¿qué implica realmente este temido término? Cuando esto ya salta de continentes, ¿no es cierto?, y se extiende ampliamente a nivel global en el mundo, se habla de pandemia. Y en general, tanto las epidemias y especialmente las pandemias, habitualmente se trata de agentes infecciosos nuevos, para los cuales el ser humano no tiene inmunidad previa y por lo tanto la mayoría de nosotros somos potencialmente susceptibles de enfermar.
A pesar del pánico que ha generado la rápida expansión del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud aseguró que es la primera vez en la historia que el mundo podría contener una pandemia. Hemos hablado profusamente de lo que ha generado esto en Italia, pero también en España ha avanzado el coronavirus y ya tiene muchos efectos que queremos profundizar a esta hora con nuestro corresponsal Antonio Ruiz. Buenas noches, Antonio. ¿Cómo están? Buenas noches. Madrid completa ya su primera jornada tras las medidas ordenadas por las autoridades a raíz del avance del coronavirus. La suspensión de las clases en todos los niveles educativos ha obligado también al gobierno a dar mayor flexibilidad en los horarios de trabajo. Hay preocupación también, por ejemplo, en los turistas siempre recurrentes por las calles de Madrid, porque resulta que se están haciendo escasas las mascarillas en algunas farmacias. Una de las imágenes más llamativas durante esta jornada de día miércoles, el Congreso de los Diputados, sus puertas absolutamente cerradas, suspendidas las sesiones por al menos una semana. Hay al menos 3 diputados contagiados de coronavirus. Uno de ellos, Javier Ortega Smith, uno de los líderes del partido Vox. Preocupante esto porque estuvo tan solo el día domingo en un evento masivo con al menos 9.000 personas. Otra de las diputadas contagiadas es Ana Pastor, ex ministra de Sanidad de España. Resulta que ella durante esta jornada a través de su cuenta de Twitter anunció a toda la opinión pública que está contagiada de coronavirus, pero que está tomando todas las medidas necesarias en su domicilio. Donde también hay resignación es en la hinchada del Real Madrid. Recordemos que todos los partidos de la Liga se jugarán sin público durante este fin de semana, por eso compartimos también con algunos de los hinchas que deberán ver el partido de este viernes del Real Madrid solo por televisión. Pasemos a revisar parte del ambiente que hemos podido recoger durante esta jornada de día miércoles aquí en Madrid. Me dijeron que no viniera, pero yo vine igual. La única parte que me suspendió fue Italia. Italia no vamos. También es verdad que soy joven, pero en la historia reciente yo no recuerdo que haya habido suspensiones de las sesiones parlamentarias. Me parece que es lo que tienen que hacer, igual que las instituciones madrileñas que también se ha detectado algún caso y han cerrado y han procedido a desinfectar los edificios, pues me parece que es algo que se tiene que hacer, que es responsable por su parte y es un modo de ejemplo, así que me parece que está bien. Se podría haber jugado, pero con un máximo de personas o con... también dependiendo de la edad, de la patología o todo eso. Yo creo que es más no acumular tanta gente, pero es que claro, eso no lo vas a llenar el estadio. Por una parte me parece bien porque es una manera de prevenir el contagio, que han dicho que el coronavirus es un virus que se transmite a través de las personas, a través del aire, y me parece bien porque es una medida preventiva. Como ven ustedes, son varias las implicancias por el coronavirus aquí en la capital española, en el ámbito social, político, incluso deportivo. La ciudadanía se mantiene muy pendiente y las autoridades ordenan en las próximas horas más medidas de precaución, no tan solo aquí en Madrid, sino también en el resto del territorio español. Vamos a estar muy pendientes para informar a ustedes todos los detalles. Muy buenas noches. Adelante ustedes ahí en Santiago. Gracias, Antonio. Claro, pese a este avance del coronavirus, a la pandemia que se ha declarado el día de hoy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó las razones por las cuales hasta ahora no ha querido, se ha resistido a efectuarse el examen que detecta la enfermedad. Vamos a revisar lo que dijo el mandatario norteamericano. I feel extremely good. I feel very good. But I guess it's not a big deal to get tested, and it's something I would do. But again, spoke to the White House doctor, terrific guy, talented guy. He said he sees no reason to do it. There's no symptoms, no anything. Ahora. Incidentes se han generado durante esta jornada en distintos sectores de la capital tras las manifestaciones convocadas por los estudiantes secundarios. Los disturbios provocaron la suspensión de líneas del Transantiago y cortes de tránsito, sobre todo en comunas como Puente Alto y San Bernardo. Estamos con Camilo Zavala, que tiene los detalles. Camilo, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Iván, estamos acá en el punto principal de las manifestaciones desde que comenzó este estallido social en Plaza Baquedano. A esta hora
todo muy tranquilo, vemos solamente una fogata. Hace un rato atrás habían muchísimas personas que llegaron precisamente a este sector tan importante de la región metropolitana, pero incluso ya se restableció el tránsito, está todo acá fluyendo con normalidad, solo algunas personas que se encuentran ahí en el monumento a Baquedano y claro, tal como lo decías tú en esta presentación de este despacho, claro, se vio afectada por supuesto la operación de los servicios de algunos buses y también se suspendió el servicio de algunas estaciones del metro debido a algunos incidentes y barricadas que habían, por ejemplo, en las inmediaciones de algunas estaciones del metro. Por ejemplo, les voy comentando, en Las Rejas se suspendió también el servicio en Universidad de Chile, en Santa Lucía, en Universidad Católica, en Las Mercedes de la línea 4, en Santa Rosa y también en La Cisterna. Pero nosotros hicimos un recorrido durante esta tarde, fuimos por Vicuña Maquena porque había algo bastante preocupante, porque se suspendió el servicio de algunos buses que iban directamente hacia la zona sur de Santiago. Estamos hablando de Puente Alto como también de San Bernardo. Sin embargo, no vimos muchos atochamientos a eso de las 6 de la tarde, por ejemplo, en Vicuña Maquena, donde ahí pasan muchos buses y también hay algunas estaciones donde sí hubo alguna congestión, por ejemplo, ahí en las cercanías de la estación Santa Ana, donde habían algunas personas, pasajeros que decían y ellos estaban muy preocupados por la situación que se vivía porque no estaban informados de lo que había ocurrido en Santiago, por ejemplo, que se había suspendido el servicio del metro en algunas estaciones. Conversamos con ellos, miren, pasemos a revisar. Horrible, porque para la gente que trabajamos es un inconveniente horrible. Imagínense, me levanto a las 7 de la mañana, estoy llegando a las 9 de la noche porque hay uno u otro problema. Y eso porque o hacen tira o rompen. Llegamos a la estación del metro y la verdad que en ninguna estación a la que hemos llegado hay ningún desmán. Esto crea un conflicto con la ciudadanía, con los trabajadores, que atenta contra nuestra salud mental más básica, que es volver a la casa. Caminar un par de cuadras para ir a buscar la otra estación de metro que combina con la misma línea de metro y que no tiene ningún problema. Bien, en paralelo a esta situación que se vivía ahí en algunas partes de Santiago con la suspensión del servicio del transporte público, hubo algunos incidentes, principalmente acá muy cerca de Baquedano, estamos hablando en la calle Ramón Corbalán, que ha sido el epicentro de los disturbios e incidentes. Ahí durante esta jornada se vivieron enfrentamientos entre algunos encapuchados y también carabineros. Desde la institución informaron que incluso hay más de 20 uniformados que terminaron con distintas lesiones, uno de ellos de gravedad, y en los próximos minutos van a entregar la información detallada de la cantidad de detenidos. También se vivieron algunos desórdenes e incidentes, por ejemplo, en Peñalolén, también en Santa Rosa, donde habían muchas barricadas, tuvo que llegar hasta ese sector personal de fuerzas especiales. Y también justo afuera de la estación Pedrero también encendieron algunas barricadas y también tuvo que actuar ahí personal de Carabineros. Esa es la situación más o menos que se vivió durante esta jornada, y también hubo un amago de incendio, no se saben las causas, sí, pero fue justo a un costado donde habían algunos incidentes en un banco vice que está ubicado ahí en intersección La Alameda con calle Nueva York. Iván. Sí, Camilo, cerradas entonces las estaciones del metro en la línea 1, Las Rejas, Universidad de Chile, Santa Lucía, en la línea 3 Conchalí, Universidad de Chile, en la línea 4 Las Mercedes, y la línea 4A está sin servicio a propósito de estos incidentes. Lo queremos invitar a ver estas imágenes. Fíjese que casi 4 meses después de que recibiera las heridas que lo dejaron ciego, Gustavo Gatica, ahí está en pantalla, volvió este miércoles a Plaza Italia. El joven estudiante arribó durante la tarde acompañado por su hermano y fue recibido por los manifestantes en medio de aplausos y cantos. Fue el 21 de noviembre, en medio de una masiva congregación en este mismo lugar, donde Gustavo Gatica recibió el impacto de proyectiles que impactaron en ambos ojos. Hoy reaparecieron los overoles blancos, manifestantes violentos e incógnitos que causaron serios desmanes durante esta mañana en el Instituto Nacional. Los desconocidos incluso amenazaron a uno de nuestros equipos mientras se producían los desórdenes.
El regreso de los overoles blancos y como pocas veces se les ha visto, intercambiando palabras con un medio de prensa y derechamente amenazándolo. Sucede que su plan matutino de miércoles fue captado in situ en el exterior del Instituto Nacional, apilando elementos para levantar barricadas y portando artefactos incendiarios que minutos después utilizarían de esta manera. Fue la nueva puesta en escena de los overoles blancos, otra vez alterando el normal tránsito de la calle Arturo Prat, intimidando a peatones y haciendo que la autoridad ponga sus ojos en el Instituto Nacional y, lamentablemente, por nada positivo. Son situaciones que del año pasado se han producido y son los mismos alumnos, incluso hay exalumnos que fueron desvinculados del establecimiento y son los que están yendo a este tipo de manifestaciones. Pasados los minutos, los overoles blancos se esfumaban, muchos de sus camaradas encapuchados también. A esa altura daba igual cómo y con lo que fuera, se enfrentaban a carabineros de cualquier manera. Ellos no están haciendo nada y como les tiran piedra a los hueones. Escaramuzas que fueron y vinieron durante todo el día con carabineros ingresando a calle Arturo Prat, utilizando los elementos disuasivos para luego replegarse y nuevamente dar paso a los desórdenes. Así una y otra vez, interfiriendo además a lo largo de la jornada el normal tránsito de vehículos en la Alameda. Pese a esto, el intendente Felipe Guevara puso el énfasis en que todo se trataría de la acción de unos pocos. Mire, mientras una decena de alumnos del Instituto Nacional lanzando bombas Molotov en el interior, había cientos de alumnos adentro del Instituto Nacional en clases regulares. Por lo tanto, aislemos la violencia, aislemos a los violentistas, aislemos a los delincuentes y tratemos de hacer lo que la gente nos pide, que es vivir en orden y en seguridad. Orden y seguridad, temas que también se trataron durante una reunión en la Intendencia Regional junto a los municipios y el Ministerio del Interior, coincidentemente. La calle se volvió a encontrar con los overoles blancos, agresivos, decididos, sin importar nada. Bueno, cosas como estas son las que han hecho que 240 horas de clases se hayan perdido durante el 2019. Ese es el diagnóstico que hace el Mineduc tras manifestaciones, paro de profesores y el estallido social, por cierto. Una cifra que impactó principalmente en colegios emblemáticos, donde algunos padres incluso cambiaron de establecimiento a sus hijos. La autoridad hizo un llamado a asistir a clases para que no se pierdan más contenidos. Era el sueño de entrar al Instituto Nacional, lo comparaba a mi hijo como entrar a la Universidad de Harvard. Era el pase seguro para la universidad, la meta de muchas familias, el camino ideal para esta madre que en 2019 tomó una drástica decisión. Y de ahí yo dije y tomé la determinación de sacarlo. Era casi implorar al cielo de que tuviera clases normales. Él ya no estaba estudiando. Una realidad que se repitió en varios colegios emblemáticos. Según el ministerio, el paro de profesores, las manifestaciones y la crisis social impactaron en el año escolar de los chilenos. El año pasado, en promedio, el sistema escolar perdió 1 mes y medio de clase. Los establecimientos municipales, la educación pública, perdió casi 2 meses. Los liceos emblemáticos, más de 2 meses de clase. 240 horas de clases perdidas, ese fue el saldo del 2019, uno que Ingrid notó a la hora de cambiar de colegio a su hijo. Cuando me fui me pidieron el certificado de notas del mes de agosto. Mi hijo tenía 3 notas puestas de todo el año, por asignatura, porque incluso habían asignaturas que tenía 1 nota. El año pasado se dio fuerte el retiro de alumnos justamente en el Instituto Nacional. Es ahí donde se notó muy fuerte la disminución de alumnos. Según el Ministerio de Educación y de acuerdo a los antecedentes de la prueba PISA, los alumnos en Chile tienen un año de rezago, presentan menos habilidades en su desarrollo y los establecimientos educacionales más vulnerables, esa brecha aumenta a 3 años. Lo primero que tenemos que hacer es comprometernos con una cuestión muy simple, muy básica, pero esencial. Y es que si queremos mejorar la calidad de nuestra educación, debemos asegurar la continuidad del proceso formativo. Es imposible mejorar la calidad si los niños y jóvenes no pueden ir
a la escuela. La autoridad espera que este año sea distinto, que los alumnos puedan asistir y aprender en las aulas, horas fundamentales para el aprendizaje de los 5 millones de alumnos que hay en Chile. ¿Recuerda esta imagen? Probablemente usted tampoco ha borrado de la mente este día. 11 de marzo de 1990, cuando Patricio Aylwin recibe de manos de Gabriel Valdés la banda presidencial ante el Congreso. Este hito marcó el regreso a la democracia en nuestro país. Con un acto en el Palacio de la Moneda, hoy el gobierno conmemoró los 30 años de la recuperación democrática. Durante la ceremonia, que no contó con la presencia de líderes de la oposición, el presidente Piñera resaltó los valores de la transición, hizo un llamado a la unidad y pidió ayuda para superar la compleja coyuntura política y social. Tres campanadas, una por cada década desde la recuperación de la democracia. Para conmemorar el hito histórico del 11 de marzo de 1990, el Palacio de la Moneda estuvo cargado de símbolos, como las imágenes de los presidentes que gobernaron Chile en los últimos 30 años y una urna que representó la importancia del ejercicio democrático. Su Excelencia, el Presidente de la República. El único orador del acto conmemorativo fue el presidente Sebastián Piñera, mandatario que destacó la relevancia que tuvieron valores como la unidad, el diálogo y la capacidad de construir acuerdos para el retorno de la democracia. Hoy, en que nuevamente vemos nubarrones y amenazas al orden público, al Estado de Derecho, a la paz social, a la sana convivencia, a la marcha de nuestra economía e incluso a nuestra democracia, es urgente y necesario revivir y practicar las mismas virtudes y cualidades que nos permitieron recuperar en forma ejemplar nuestra democracia hace 30 años atrás. Ceremonia en la Moneda que no contó con la presencia de dirigentes ni los partidos políticos de oposición. Me parece lamentable, de verdad me parece lamentable porque acá nosotros construimos un país entre todos, un país del cual nos sentíamos orgullosos, que sin duda tenía muchas cosas que mejorar, como lo dijo el presidente, pero que también había superado muchas dificultades. Ojalá hubiéramos podido estar todos acá, pero no se pudo y hubo actos paralelos. Yo me limito solo a eso, no le daría mayor gravedad al que no estén acá. No nos parecía aceptar la invitación de un presidente que tiene un gobierno con un sello tan distinto a lo que fue Patricio Aylwin. Creo que no se podían confundir las cosas. El único militante de oposición presente en Palacio fue el DC Belisario Velasco, ex subsecretario y ex ministro del Interior. Yo fui invitado en mi calidad de primer funcionario de la democracia. Así que naturalmente acepté porque soy demócrata y soy republicano. Al término de la ceremonia, Belisario Velasco encaminó sus pasos hacia la sede del ex Congreso Nacional en Santiago, escenario del acto organizado por la Fundación Aylwin y que fue el punto de encuentro de varios protagonistas de la transición democrática. Usted reivindica lo que se hizo hace 30 años, se podría haber hecho mejor. ¿Cómo lo ve? La historia nunca se reescribe. Yo creo que si uno es objetivo, si toma los datos duros de la CEPAL o de otros organismos, el PNUD, no hay duda que la sociedad chilena progresó enormemente. Para mí la democracia tiene un valor mayor que todo lo que ha pasado. Y hoy día podemos reclamar incluso porque estamos en democracia. ¿Podría haber hecho mejor? Hay sectores que quedaron olvidados. Siempre se pueden hacer las cosas mucho mejor. El principal orador de la jornada fue el expresidente de la República, Ricardo Lagos. Apostemos a las enseñanzas de Aylwin para las tareas por delante. Peleemos con nuestras convicciones, que es el sistema democrático, rechacemos la violencia de donde quiera que provenga. Al acto organizado por la Fundación Aylwin asistió Paulo Piñera, ex militante de C y hermano del presidente. Son 2 años también del gobierno del presidente Piñera, se están conmemorando en un acto paralelo. Deja a mi hermano que lo diga. ¿Pero cómo ha visto usted el gobierno del presidente? Pregúntale a mi hermano, vea. En la Moneda, el mandatario cerró su discurso recordando las palabras del presidente Aylwin, cuando solicitó el apoyo de todos los sectores para sacar adelante el proceso de transición. La patria, nuestro gobierno y este presidente necesitamos la ayuda de todos los chilenos para superar los tiempos difíciles que estamos viviendo, no solamente por lo que se generó a partir del 15 de octubre, sino que por las múltiples otras crisis y desafíos que coinciden y que también tenemos que enfrentar. Reflexión del presidente de la República a 30 años de la recuperación democrática.
y a 2 años del comienzo de su gobierno. Bueno, así es, pues a 30 años del retorno a la democracia conversamos con el expresidente Ricardo Lagos. El exmandatario respondió a las críticas que se hacen a este periodo, analizó la crisis social y también condenó los hechos de violencia. Revisamos parte de esta conversación. Bueno, don Ricardo, primero que nada le queremos dar las gracias por recibirnos acá en su fundación y partir preguntándole qué significa para usted un día como hoy, 11 de marzo. 30 años después de que llega el presidente Elwin al poder. Bueno, creo que es un día muy simbólico, de muchas emociones. También es un día que llama a reflexiones de lo que ha transcurrido, pero si tiene lugar hoy, en el Chile de hoy, hay mucho que pensar en el Chile de hoy y ver cómo salimos del Chile de ayer y cómo vamos a salir de este. ¿No le pasa a usted que cuando escucha, por ejemplo, no son los 30 pesos, sino que son 30 años de abuso, de sentirse dentro de los que están interpelados? Bueno, creo que eso es no entender cómo ocurren las cosas, ¿verdad? Porque efectivamente hicimos una transición, pero a partir de una cierta convicción que podíamos, utilizando los mecanismos de Pinochet, derrotar a Pinochet. No conozco ningún país que haya tenido los crecimientos que Chile. ¿Cuál es el problema? El problema es que usted no puede crecer como creció Chile y no crecer que el Estado de Chile esté en condiciones de satisfacer las nuevas demandas de los que están creciendo. Y ese es un pecado grave, porque el Estado de Chile capta el 20% de lo que Chile produce en impuestos. Pero usted dice que ese es un pecado muy grande. Y yo le pregunto, ¿qué parte de ese pecado cree que usted cometió o administró? Porque cuando la gente dice, usted lo habrá escuchado insistentemente, todo lo mal que se ha hecho en la transición, se tiende a criticar cosas que en su minuto se valoraron. Usted está hablando ahora, por ejemplo, del tema de los universitarios. Usted era presidente cuando se diseña el crédito con aval del Estado para garantizar una cobertura universitaria. Yo me acuerdo la cifra, era 7 de cada 10 estudiantes son primera generación universitaria. Algo así era el discurso. Sergio Vittar como ministro de Educación, y era un logro. Claro, pero se le entregó paquetes de estudiantes a la banca y se le garantizó a la banca siempre y a todo efecto que el Estado iba a garantizar eso. Pero solo para terminar la pregunta, ¿y eso que en su minuto fue un logro, hoy día es un pecado capital? Estoy de acuerdo con usted. ¿Y sabe por qué? Porque en ese pecado capital se estableció que tenían esos institutos o centros de educación que ser calificados, la calidad de los estudios que entregaban. Y segundo, la empleabilidad de esas carreras que se estaban ofreciendo. Nunca entendí por qué el tema de la empleabilidad nunca se aplicó. Estuve revisando algunas frases suyas cuando se promulga la Constitución con su firma, ¿no? Cuando se dice, entre otras cosas, que se habían acabado todos los enclaves autoritarios. Palabras suyas. Sí, pues se acabaron los enclaves autoritarios. También usted dice que este es democrático, dije. El presidente afirmó que este es un día muy grande, tenemos razones para celebrar, pues tenemos una constitución democrática, lo que significa el mejor homenaje a las glorias patrias. Y también usted lo enlaza directamente con figuras como O'Higgins, Diego Portales, Gabriela Mistral, Pablo Neruda. Dice, es una constitución que nos liga a ese pasado del que nos enorgullecemos. La constitución que lleva su firma, pero que es generada por Jaime Guzmán en la época de Pinochet. Entonces, ¿cómo entender esa mirada que es del 2005 con esta mirada que de alguna manera reniega de eso? No, no estoy renegando. Porque usted decía que es una constitución democrática, sin enclave autoritario. No, que pasa el test democrático. El test, que es distinto. ¿Por qué se lo digo? Soy cuidadoso en las palabras. Si no hubiéramos hecho eso que hicimos, ¿qué estaría hoy día la gente diciendo? Que se acaben los senadores designados, que se acabe el Consejo de Seguridad Nacional, en que 4 comandantes y jefes se juntan con 4 representantes de la sociedad civil para resolver los grandes temas de Chile. Es decir, era una constitución en donde efectivamente no pasaba el test democrático. Para que las generaciones más jóvenes lo entiendan, se hizo lo que se pudo
No, no lo que se pudo. Hicimos lo que hicimos, no obstante el veto de la derecha. Esa es la verdad. El veto de la derecha. Lo sufrí 20 veces. Una culpa la que puede tener el veto de la derecha. ¿Y cuál es el mea culpa de la concertación y de la nueva mayoría? Al menos el que le toque a usted. Todos los que no fuimos capaces de vencer ese veto. Porque claro, ¿cómo usted vence un veto en un sistema democrático? Teniendo más votos, ¿verdad? Teniendo más votos. Pero es que los votos no los teníamos. Yo nunca tuve mayoría en el Senado. Nunca. Ni tampoco la tuvo Elwin, ni tampoco la tuvo Frey. Ese fue el esquema en el cual funcionamos. No fue suficiente, claro, no fue suficiente. Pero tampoco tuvimos la comprensión al frente. Eso tengo que decirlo porque lo sostuve 20 veces con ellos. Ustedes están creando una caldera que algún día explota. ¿Le parece que entremos a la crisis actual? ¿Qué es lo que está en juego en esta crisis que estamos viviendo? ¿Es una crisis de un gobierno? ¿Es una crisis social? ¿Es una crisis del Estado? ¿Está en riesgo la democracia, don Ricardo Lagos? Yo creo que lo que está en riesgo es cómo somos capaces de consensuar primero la Carta Constitucional, y me parece importante el camino que se ha seguido. Y junto con eso, el entendimiento básico económico, social para los próximos 20 años. Pero para ser más puntual, ¿usted cree que hay un riesgo de nuestra democracia real? Se lo pregunto por los niveles de violencia que se ven en las calles. Se lo pregunto por lo que está pasando en Plaza Italia, con lo que está pasando en Providencia, ahora con los grupos del rechazo, con la llamada primera línea, con los saqueos, con las quemas de buses. A ver, eso tiene que ser erradicado. No es propio de ningún país y no es propio de Chile. Ese tipo de saqueos y actos vandálicos no los he visto en otra parte de la historia de Chile. En la caída de Valles, el año 30, lo que usted quiera para atrás, no han habido ese tipo de actos vandálicos. ¿En la previa al golpe? ¿En la previa al golpe tampoco? Ah, bueno, en la previa del golpe lo que había era un enfrentamiento de aparatos militares de uno y otro lado. ¿Pero socialmente había tanta violencia como la de hoy día en la calle? No. ¿Esto es más violento que eso? Yo creo que es más violento. ¿Qué opina usted, como expresidente, de la primera línea? ¿Cuál es la impresión que tiene usted de la llamada primera línea? No tengo idea de lo que es la primera línea, es lo que leo en la prensa, que dice que son unos señores que están encapuchados y que son los encargados de avanzar en primera línea. ¿En primera línea para qué? ¿Para quemar una iglesia? ¿En primera línea para qué? No sé. No sé. ¿En qué consiste la primera línea? Pero usted vio que fueron recibidos en el ex Congreso Nacional, en un acto donde se está... Me sorprendió enormemente que se usara un acto para reconocer aquello. Ellos tendrán otra información que yo no tengo, ¿no? Pero lo que no puedo justificar son hechos de violencia como los que veo. Y en consecuencia, frente a esos hechos, uno dice, estamos mal como chilenos. Y nadie puede justificar eso. Y en consecuencia, me parece a mí que hay que tener una línea divisoria clara. Si usted me dice que los primeras líneas son los que hacen todas esas cosas, le digo yo, entonces hay que sancionar, porque son delitos. Si usted va y quema una iglesia, es un delito. Las violaciones a los derechos humanos de parte de funcionarios, no de la institución policial, pero de funcionarios de Carabineros se han hecho repetitivas y han sido además sancionadas de alguna manera o dadas a conocer por la comunidad internacional a través de distintos organismos. Usted, don Ricardo Lagos, ¿qué opinión tiene del actuar de Carabineros en esta crisis? Bueno, yo creo que efectivamente hay protocolos que aparentemente no se han cumplido. Creo que es muy grave lo que ha ocurrido y creo que el cuerpo de Carabineros tiene que tener una revisión de la forma en que ha venido actuando. Pero uno no está en el gobierno como para poder tener los elementos adecuados, ver la televisión y un poquito más. Y efectivamente, claro, cuando usted ve la imagen de cómo golpeaban a un anciano, un señor de cierta edad, ¿no? Bueno, ¿quién soy yo para hablar de ancianos? Pero en fin, un señor de cierta edad. Claro, inmediatamente después, claro, le pasaban el periodo previo a eso, ¿verdad?
cuando el señor se abalanzaba y con gran agilidad daba un puntapié. Y entonces, claro, la reacción, bueno, esa reacción no la tiene un policía inglés, pongámonos en esos términos, ¿verdad? Esto que están diciendo que Piñera es Pinochet, bueno, es simplemente un grado de mala fe de los que son más viejos o de una cierta ignorancia de lo que es una dictadura. Honestamente, así, con una mano en el corazón, ¿usted está optimista, está preocupado, está pesimista de lo que está viviendo el país? Estoy preocupado, muy preocupado, porque veo que nadie es capaz de ponerse un poquito por arriba y tratar de encontrarle la razón al que tengo al frente. Regáleme el primer artículo de la Constitución que redactaría usted. Artículo 1. El artículo 1 tiene que ser simplemente: la soberanía reside en el pueblo. El pueblo determina las políticas públicas y por tanto son los ciudadanos, no los consumidores, los que van a resolver los temas patrios. Don Ricardo, muchas gracias. Gracias. Muy amable. Se esperaba que este miércoles el Congreso despachara el proyecto de ley que busca elevar el ingreso mínimo garantizado a 300.000 pesos líquidos para los trabajadores. Sin embargo, diputados de oposición rechazaron incorporar en el beneficio a quienes trabajen en grandes empresas. Nos va a explicar y ya vemos en pantalla a Kevin Felgueras. Hola, Kevin. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas noches. Claro, era una discusión que ayer se tuvo en el Senado y hoy se esperaba que en el tercer trámite constitucional se despachara finalmente esta normativa, el ingreso mínimo garantizado. ¿Qué pasó? Que la Cámara de Diputados no coincidió con la idea del Senado de no establecer un límite a cuánto es lo que facturan cada empresa para permitir que los beneficiarios, que son los trabajadores, finalmente accedan a este subsidio a los salarios. El ingreso mínimo garantizado, que como tú bien decías, establece que todos los trabajadores van a recibir al menos 300.000 pesos líquidos. Eso finalmente fue enviado a comisión mixta que va a sesionar el próximo día lunes en Santiago para dirimir esta diferencia que existió entre el Senado y la Cámara de Diputados. Se verá allí cuál será finalmente la fórmula. Por ahora este proyecto no sale del Congreso Nacional y, por cierto, hubo descontento por parte de las autoridades de gobierno. Pasamos de inmediato a revisar esas declaraciones. El límite que se fijó para establecer que algo en gran empresa es muy bajo y por lo tanto la verdad es que de acuerdo a cualquier estándar internacional aquí vamos a estar dejando sin el beneficio a trabajadoras de empresas que en cualquier parte del mundo serían consideradas empresas medianas. No es posible hoy día que estemos entregando un subsidio a las grandes empresas y lo que le estamos pidiendo al gobierno es solo que podamos focalizar esto tan importante como el ingreso garantizado, pero para las trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. Los votos de oposición que votaron en esa cláusula en particular le están diciendo a 200.000 trabajadores: usted no tiene derecho a este subsidio. Ojalá en la comisión mixta haya una conversación sensata respecto al interés principal, es que aquel que gana pocas lucas tenga subsidio y no simplemente lo dejemos fuera. Dentro de la actividad legislativa, además, durante este día, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados estuvo invitado el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, también el ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumer, y el general director de Carabineros, Mario Rosas, quien aseguró al inicio de su exposición, contando lo que ha hecho la institución en las últimas semanas, que se ha actuado con prudencia, pero sin inhibirse de precisamente restablecer el orden público. A la salida intentó evitar declarar ante los medios de comunicación. Sin embargo, pudimos conversar con él brevemente. Estas fueron sus declaraciones. Pues desconocemos algunas situaciones, eso está en el Ministerio Público. Por lo tanto, toda la información. Pero por supuesto que están trabajando porque todavía no hay ninguna acusación, no hay ninguna formación. Por lo tanto, seguimos aportando y seguimos cooperando con el Ministerio Público. Se produce una agresión. ¿Hay algo más indigno que atacar a alguien por la espalda y escupirlo? El ministro dijo pero usted dice que es prudente o es un abuso. ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? Por lo tanto, frente a esa agresión, ¿cierto? ¿Qué se realiza? Se realiza la detención. Ahora, ese fue un acto legal. Ahora, ilegítimamente fue agredido esta persona. Por lo tanto, acá, ¿cierto? Esta situación de esta persona tiene dos ribetes o tiene dos aristas y que está en conocimiento del Ministerio Público.
Contarles que además, en materia propiamente legislativa, la Sala del Senado aprobó por 25 votos a favor la idea de legislar el sacar las notas de los cursos entre primero y cuarto básico, un proyecto de ley que tendrá que ser analizado nuevamente por la Comisión de Educación en su votación en particular, que se va a realizar en un mes más. Y la Cámara de Diputados despachó a ley la normativa que establece que el peso de la prueba en caso de fraude en tarjetas de crédito será del banco y que las entidades bancarias tendrán que responder por los fraudes menores a 35 UF, es decir, menores a 1 millón de pesos, devolviendo el dinero a los dueños de las tarjetas de crédito sin mediar un seguro. Completo informe desde el Congreso. Gracias, Kevin. Chao, buenas noches. Cambiamos completamente de tema. Los delincuentes más buscados de Chile no solo tenían información privilegiada para robar los casi 13.000 millones de pesos en el aeropuerto. Además, contaban con singulares habilidades. Por ejemplo, fueron capaces de trepar un gigantesco andamio para poder acceder a este histórico botín. Su objetivo no fue al azar. Estas imágenes demuestran que sabían dónde estaba el dinero. Para llegar a él tuvieron que escalar estos andamios, luego lanzar los sacos que contenían 13.000 millones de pesos en dólares y euros. Donde están ubicados el dinero, son un lugar que si tú no sabes exactamente dónde está, podrías obviamente preguntarle a alguna de las personas para que ellos puedan extraer estos dineros y poder trasladarlo al vehículo que simulaba ser de DHL para poder salir del lugar. Dinero que estaba copiado en una bodega de Aerosan y que provenía desde Estados Unidos en un vuelo de American Airlines. Así de fácil lo sacaron, así se lo llevaron. Una banda que para el experto en criminalística Carlos Collao se trata de un grupo que conoce perfectamente el lugar. Y se desplazan directamente hacia el lugar donde es de su punto de interés. ¿Por qué en ese momento y en ese lugar? Porque saben cuándo llega el cargamento con el dinero, tienen todo eso muy claro y ya tienen todo el sitio de suceso estudiado. ¿Quiénes son? Al parecer su identificación no sería tan compleja para los investigadores. Una banda especializada es gente en primera instancia siempre dijimos sobre 30 años, son personas con experiencia. Fíjate que no se ve ninguno de ellos que pierda el control. Siempre están controlados, siempre están, entre comillas, tranquilos. Están a rostro cubierto, aunque someramente cubierto, porque solamente tienen lentes, algunos, y alguno que otro usa jockey. Pero ellos se mueven con total tranquilidad. Según Collado, los delincuentes utilizaron para el atraco una pistola de alto calibre, mínimo 3.57, que ya no usan las policías, pero además estaban muy bien coordinados. De hecho, en las imágenes se aprecia que cada uno de los integrantes de la banda cuenta con un auricular. Él tiene algo en el oído, ¿te fijas? Y él se le nota más todavía. Ellos están muy bien coordinados, ¿te fijas? Ellos tienen un sistema de comunicación para poder estar, ¿no es cierto?, al tanto y muy bien coordinados entre ellos. Pero sorprende a los investigadores el hecho que su cara no esté cubierta de manera completa. Puede ser una banda extranjera o puede ser conformado por personas del extranjero. No lo podemos descartar en primera instancia, eso es una parte de la investigación policial en este momento. Pero a los momentos se puede deber a dos cosas. O no sabían efectivamente dónde estaban las cámaras que fueron las que captaron estas imágenes, porque igual hay una idea de querer ocultar en base a lentes oscuros y en base a algunos con jockey. O simplemente son personas que quizás ni siquiera tienen antecedentes policiales. ¿Cómo ingresaron? ¿Cómo después del robo del siglo del año 2014 no se reforzaron suficientemente las medidas de seguridad? ¿Cómo se explica que los ocupantes de la camioneta amarilla y la doble cabina solo mostraran identificaciones que resultaron ser falsas para ingresar? Se realizó el primer robo, se implementaron nuevas medidas de seguridad. Habían cámaras en lugares donde no habían, se dieron cuenta que había un punto ciego muy importante. Se implementó un sistema de control distinto, pero ¿qué fue lo que pasó esta vez? ¿Por qué ingresan dos vehículos que nada tenían que hacer en el lugar? ¿Cómo ingresan? Ese registro va a ser importante. Finalmente, ¿quién es este hombre que iba en esta camioneta robada hace un par de días y que fue utilizada como cobertura en el robo? Llama la atención con su actitud muy militar, expuesto directamente y con la intención de disparar. Él va, para mí no tengo ninguna duda que él iba con la intención de disparar a todo lo que se le quisiese acercar. Él va con su arma bien tomada, lo que llama la atención es cómo él lleva, por eso es la expertise
su dedo en el guardamonte y no como lo habría hecho cualquier persona que no tenga una instrucción policial, militar, específica, que lo habría hecho con el dedo directamente en el disparador. Lo cierto es que las policías ya están trabajando para dar con su paradero, analizando estos videos, empadronando a todos los que trabajan en el lugar, más aún cuando se vulneraron medidas de seguridad. Faltan solo segundos para las 10 de la noche. Les queremos recordar que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Y vamos a seguir revisando las informaciones, las noticias, con algo que genera bastante debate y que hoy además hizo noticia. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la cancelación del permiso con el que contaban inmobiliarias para levantar 5 grandes edificios en el centro de Estación Central. Vecinos esperan que esto ponga un freno definitivo a la proliferación de este tipo de construcciones. Consta de 2 ambientes, lo que es el dormitorio y en este caso, tal cual como lo estás viendo. Y en cuanto a los vecinos, hasta ahora hemos tenido buena convivencia. Nos cuenta este venezolano, 9 meses en Chile, vecino en Estación Central. Me hizo fácil, busqué por acá mismo cerca porque yo llegué con mis documentos, todo en regla. Desde la altura piso 21, y hay varios más sobre el suyo, se domina esa zona famosa ya por el mote de los guetos verticales. Él lo sabe y sabe qué representan. De verdad que la cantidad de edificios también van de la mano con el aumento del ingreso de extranjeros. Más del 50% de los habitantes de todos estos edificios son extranjeros. Desde el suelo, un vecino y comerciante habita a metros de un edificio icónico por las extensas filas que su ascensor ha generado. Personas que no están en la fila para hacer un trámite ni tampoco esperan el turno para comprar en el supermercado, solo quieren llegar a su casa. La verdad es que cuando yo llegué acá, solamente ese está terminándose. En un lapso de 7 años, ¿tú veis cómo está ahora? Para una vendedora y su carrito, ese ha sido el sustento hace más de 5 años. Vendo desayuno y me quería retirar de acá, pero un jefe llegó y me dijo, quédese, nosotros pronto empezamos acá y acá estoy cuidando mi lugar. Pero todo podría cambiar, o detenerse al menos. La municipalidad entregó 5 permisos para construir edificios, pero luego, en 2018, modificó sus normas para el eje Alameda, por cuanto estos proyectos quedaban fuera de la nueva normativa que limitó la cantidad de pisos, 12 es la altura máxima ahora. Se revocaron los permisos y se acaba de confirmar tras la apelación de las inmobiliarias. Esos edificios no se sumarán al entorno que rodea el día a día de Argenis. Trae consigo mayor cantidad de basura, mayor ruido. Pero no es que en Estación Central se deje de construir edificios. El ideal sería que esa norma o ese fallo fuera para todas las construcciones, que se estén construyendo y que se vengan en un futuro a construir. Respuesta a lo que se conoce como colonización en jerga inmobiliaria. Se colonizan comunas, pero en algún momento y sobre todo, frente a reclamos de vecinos, los municipios que a veces otorgaron muchos permisos, cambiando para siempre el paisaje comunal, comienzan a poner cortapisas a nuevas edificaciones. A uno la conocen los jefes, termina aquí, se va con nosotros, que son 1 año más, 2 años más. Y así ella seguirá quizás la ruta de estos grandes edificios. Desde la comuna de Providencia en un principio, hemos visto Santiago, que ocurrió con San Miguel, Estación Central y posiblemente pueda pasar en Maipú ahora. Como sea, Estación Central seguirá su vida con los edificios ya existentes. Va sobre la base del estacionamiento de los autos, que los ponen afuera, que incluso la venta ambulante, por supuesto que al haber aumento de edificios y de personas, eso va a dar la mano que también la economía informal aumente. Y eso es lo que sigue marcando silenciosamente la vida en los alguna vez tristemente llamados guetos verticales. Bien, queremos profundizar en este tema, para eso estamos con Pablo Alard, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Pablo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carla, y gracias por la invitación. A ver, esto ha generado harto debate. Evidentemente hay gente que dice cuáles son los estándares de dignidad, cómo tan pocos metros cuadrados van a costar tan caro, pero quienes defienden esto, incluso algunos arquitectos e inmobiliarias, por supuesto, interesadas, dicen es que esta es la manera en que familias de esfuerzo accedan a lugares céntricos, con un metro cerca, que queden cerca de sus trabajos. Te quiero partir preguntando tu mirada de estas megaconstrucciones. Mira, yo creo que primero hay que celebrar el fin de estos guetos verticales, porque con esto ya Estación Central, que era la zona donde se había producido este problema en la comuna, ya desde el año 2018 ya dictaminó que no van a haber edificios de más de 12 pisos de altura. Ahora, esto no es una enfermedad urbana, esto es síntoma de un problema mayor.
¿Cuál? Y es un problema que tiene a 3 actores que han fallado acá. Primero, el mercado inmobiliario. Segundo, la capacidad de regulación de los municipios que no tenían los instrumentos para hacerlo o el plan regulador metropolitano. Y tercero, una falla del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado falló porque esto es síntoma de que no tenemos mecanismos para generar acceso a vivienda de bajo costo en buenas localizaciones. No hay una política pública de subsidio para vivienda en buenas localizaciones. Las políticas de vivienda expulsan a la gente a las periferias y eso significa largas horas de viaje para poder ir al trabajo y para poder llegar a las oportunidades de la ciudad. Entonces hay gente que está dispuesta a pagar arriendos altos y vivir en departamentos chicos con tal de estar cerca de la pega. Eso te iba a decir, quiere decir que con las reglas actuales del juego, una familia de esfuerzo que quiere quedar cerca, que no quiere ser expulsado hacia la periferia, tienen que elegir esta alternativa, que en el fondo es sacrificar un poco de dignidad también al vivir en una situación más precaria, con más vecinos, con pocos ascensores, haciendo fila para subirse al ascensor. Así es, y además que estamos hablando de situaciones que son más bien temporales. Si uno se fija, la mayoría de ellos arriendan, son muy pocos los que son propietarios y viven ahí. ¿Por qué? Porque es para situaciones como temporales. Por ejemplo, hay un alto número de inmigrantes que llegan del extranjero y primero se instalan en estos departamentos muy pequeños porque están buscando trabajo y una vez que encuentran ya y se estabilizan, o compran o arriendan en una localización que sea menos cara y un poco más holgada. También estas son, por lo general, no son familias extendidas, estamos hablando de personas jóvenes probablemente que pasan gran parte de su día fuera del departamento y por lo tanto no cocinan ahí, no necesitan estar ahí, no requieren, digamos, espacios de esparcimiento, pero obviamente la hiperdensificación que han generado estos edificios, el impacto que tienen en el entorno, la falta de servicios, el colapso de los ascensores, de los espacios comunes y en el futuro, si no tienen una buena mantención, claramente van a ir exacerbando estos problemas. Ahora, ¿por qué digo yo que es una falla del Estado primero? Porque como no hay políticas habitacionales para tener acceso a vivienda de bajo costo en zonas centrales, el mercado responde. Y el mercado responde de manera también bastante precaria. O sea, en el fondo encuentran vacíos legales, como el que había en Estación Central, donde el plan regulador, que no estaba actualizado, tenía este vacío que permitía hiperdensificación y altura, y trabajan ahí al borde de lo ético. Maximizan la utilidad. Claro, y aquí no hay que generalizar a todas las inmobiliarias. De hecho, yo soy director de una inmobiliaria que por definición del directorio no trabajamos en comunas que no tengan el plan regulador actualizado. Pablo, entonces aquí también hay algunos que jugaron al borde de la legalidad y por eso es importante que este dictamen de la Contraloría, que el municipio ya se hizo cargo de él y que ahora ratifica la Corte, va a ir ordenando un poco, pero tenemos un desafío enorme que es cómo tanto el Estado como el sector inmobiliario logramos densidad sin hacinamiento y en buenas localizaciones. Ahí quiero llegar y para cerrar también, en el fondo, ¿cuál es el desafío? Porque tú adviertes, y a mí me parece bien sintomático de lo que vive Chile hoy también con este estallido social, que si no se le pone atención al déficit habitacional, ahí podemos tener un nuevo estallido por el derecho a la vivienda, en el fondo. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Qué podríamos hacer hoy para que eso no ocurra? Mira, es tan crítico el tema del costo de los arriendos en las ciudades que el número de familias en campamento en los últimos 10 años aumentó de 27.000 a casi 50.000. Y el 50% de las familias nuevas que ingresan a campamentos no vienen de sectores pobres. Son familias de clase media que no pudieron pagar el arriendo. O sea, estamos hablando de que familias de clase media están siendo expulsadas de la ciudad hacia los campamentos porque no tienen cómo pagar el arriendo. Entonces es una crisis de vivienda que se viene gigantesca. ¿Cómo lo solucionamos? Tenemos que todos empujar para buscar mecanismos, ya sea, por ejemplo, los proyectos del alcalde Lavín y el alcalde Jadue, con los municipios generando proyectos de vivienda de integración. El proyecto de ley de integración urbana, que permite que a lo largo de corredores de transporte se generen proyectos donde haya un premio de densificación para aquellos que incorporan porcentajes de vivienda de bajo costo o vivienda social o subsidiada. También que se genere un banco de suelos públicos donde el Estado licite a privados la construcción y la operación durante un tiempo, una concesión de edificios de departamentos con la renta garantizada y controlada por el Estado. Ese tipo de mecanismos tenemos que echar mano a todo. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano ha trabajado en eso, el Ministerio también, el Congreso está, las universidades y por lo tanto lo que hay que hacer acá es movernos rápidamente para que no se siga con estas fallas del mercado y de la regulación, sino que empecemos a encontrar soluciones que garanticen un acceso a vivienda digna en zonas centrales. Bien, pues importante a partir de esta noticia, de estas megaconstrucciones, proyectar cómo se puede acotar esto para el futuro. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Que te vaya bien. Buenas noches. La Roja bajo amenaza por el coronavirus. Protocolo en Pinto Durán para los europeos
nominados por Reinaldo Rueda. ¿Cuarentena estricta para los jugadores? La ANFP espera el inminente aplazamiento del inicio de las clasificatorias, mientras el ministro de Salud aportó la idea de una cuarentena en Juan Pinto Durán. Horas decisivas marcan el futuro de la selección, que no juega un partido desde el 15 de octubre. O quieren estar en cuarentena todos juntos en Pinto Durán, es un problema que no nos compete a nosotros. Así sería la cuarentena de La Roja si deciden hacerla en Juan Pinto Durán, preparando una doble fecha inviable. Y estar preparado ante lo que se venga. Juegan el 26 contra Uruguay en Montevideo, luego tendrían que hacer en Santiago una cuarentena de 14 días. El camino es uno solo: suspensión. Jóvenes, atletas, buena musculatura, no van a ser una enfermedad grave. Muy pobre, que da tristeza y se calienta uno. Caótico, deprimente. ¿Y qué opinará Rueda, impaciente con el estallido social? El coronavirus lo dejaría sin fútbol otra vez. Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. El espíritu de estar yo aquí se pierde. Yo creo que lo de hoy es secundario a por ejemplo, todo lo que se está viviendo en el país, ¿no? Entre las instrucciones del ministro Mañalich, a 2 semanas del inicio de las clasificatorias, la ANFP espera la orden de la FIFA para aplazar una doble fecha que podría estar marcada por la cuarentena. La mayoría de las grandes figuras sudamericanas militan en clubes de la zona de foco del coronavirus. Esto hace presumir que las clasificatorias se van a suspender. Conmebol por ahora no recibe ninguna orden de la FIFA. Uruguay, Perú, Brasil y en la selección de Chile. Sudamérica en vilo, el coronavirus amenaza el arranque de las eliminatorias. Todos los caminos apuntan a que las 2 primeras fechas serán aplazadas. Las eliminatorias no se van a jugar. No se puede tapar el sol con la mano. Hubo como una videoconferencia con todos los presidentes de las federaciones. Un rumor que crece con las horas. De momento, la Conmebol supervisa sus torneos. Libertadores y Sudamericana, puertas cerradas. Eso sí, las clasificatorias son competencia organizada por la FIFA. Los antecedentes llevan a esa dirección. Paraguay suspendió su liga, Argentina también lo hará. Asia ya postergó sus clasificatorias. Por eso es un riesgo disputar ambas fechas sin las máximas estrellas. No llegarían desde Italia y España Messi, Vidal, James, Alexis, Godín, Lautaro, Medel o Zapata. Sudamérica sufre bajo la alerta del coronavirus. El tema del fútbol pasa a segundo plano, yo creo. Yo creo que es una aprehensión de acuerdo. Vidal, Sánchez son seres humanos que pueden portar el virus. Las capitales de Sudamérica se quedarían sin fútbol a fin de mes. Buenos Aires, Montevideo, Asunción, Lima o Santiago no vivirán de momento el arranque de estas eliminatorias. La pelota, el espectáculo y las estrellas tendrán que esperar. La situación es muy compleja. Alexis se queda sin fútbol. La liga italiana está suspendida y el Inter no juega frente al Getafe por la Europa League. ¿Y qué pasa con el Rey Arturo? Este jueves se sabe si España paraliza la liga por el coronavirus. Coronavirus. En alerta máxima. En Italia y España, el coronavirus golpea a Alexis y Arturo. Inter-Getafe no se disputará el jueves 12 de marzo. Primero se jugaría sin público en San Siro, pero la UEFA no se arriesgó y decidió aplazar este duelo. Alexis se queda sin jugar. Yo creo que es una iniciativa del sentido común. Entre los aeropuertos de Italia y España están suspendidos los vuelos. Alexis tendrá que mantenerse en Milán con todos los resguardos. En Italia están suspendidas todas las actividades deportivas.
Yo pienso que al final del día no tenemos que ser alarmistas. Sabemos que el país se está preocupando por esta situación. Las suspensiones no paran. También se canceló el duelo entre Sevilla y Roma. En España ya analizan la misma medida que se adoptó en el calcio, que es suspender la liga. Por el momento se jugará sin público. Esto ya también con carácter inmediato. El Rey tendrá que cambiar su corona y colocarse una mascarilla y esperar la determinación que tome la liga. Además, el duelo de vuelta por Champions entre Barcelona y Napoli seguramente también se cancelará. Demos una vuelta por el mundo para saber lo que está pasando con el fútbol amenazado por el coronavirus. Italia, que es el país de Occidente más afectado por este virus, ya ha suspendido la liga. Saltamos a España, se está jugando sin público y está aplazada la Copa del Rey. Seguimos en Suiza, liga suspendida. Demos otro salto para seguir viendo lo que pasa en Francia, Copa aplazada. Ustedes ven que el panorama es devastador. En Alemania no hay fútbol. Nos vamos a Asia. En China, país donde nació el coronavirus, también está con el campeonato suspendido. Y el problema no es menor acá en Sudamérica. Paraguay sin fútbol y la Copa Libertadores y Sudamericana se estudia por parte de la Conmebol la posibilidad de jugar partidos a puertas cerradas. Y fíjense ustedes que hoy se conocen 2 casos de futbolistas con coronavirus. Han dado positivo. Timo Ubers, compañero del chileno Mico Albornoz en el Hannover, es el primer futbolista con coronavirus. Es alemán y este país, ustedes lo saben, la propia Merkel lo ha dicho, está en alerta. Alemania entra en pánico. El coronavirus sentenció a Timo Huber como el primer futbolista contagiado. El zaguero del Hannover 96, compañero de Mico Albornoz, dio positivo al test tras compartir en una fiesta con otros contagiados. Fue enviado bajo cuarentena a su casa. Entró en cuarentena y hasta el momento el club no registra nuevos casos con el virus. Probablemente no tuvo contacto con otros jugadores. La cosa cambió de color y las autoridades sanitarias germanas piden activar protocolos. Esta es una situación grave y se deben activar planes de contingencia. Esta imagen del duelo entre Leipzig y Tottenham por Champions con público en sus galerías es historia. La Federación Alemana de Fútbol ordenó jugar a puerta cerrada por ahora, ya que no descarta que el coronavirus suspenda también la Bundesliga. Hoy clasificó el Paris Saint-Germain, le ganó al Borussia Dortmund y todo parecía bien encaminado cuando Wijnaldum anotaba a los 43 minutos del partido el primer gol, derrotando al casi invencible Liverpool. Otro éxito del cholismo de Diego Simeone. Hemos terminado el bloque deportivo. Siguen las noticias con Carla Iván dentro de un minuto. De regreso a las noticias con esta realidad que es desoladora. Hambruna, migración, desastres naturales, incendios. La temperatura del planeta aumenta y alcanza niveles récord. La década pasada, de hecho, fue la más calurosa de la historia. Y todo indica que el cambio climático se está acelerando. Esta es la conclusión del Reporte Mundial del Clima que este año puso la lupa en Chile. Millones de hectáreas de bosque convertidos en cenizas. Ciclones tropicales en el Caribe, derretimiento de glaciares, mortales olas de calor en Europa. Cada año la emergencia climática golpea más fuerte en la Tierra, en los océanos y en la atmósfera. Así lo indicó la evidencia presentada en el Reporte Mundial del Clima. El calentamiento global se está acelerando. El 2019 fue el segundo año más cálido de la historia y la década que pasó fue la más calurosa de toda la historia. Y el impacto es cada vez más evidente. Por ejemplo, el mega incendio de Australia. ¿Cuál? Esto lo vimos hace poco, fue hace un incendio gigantesco, más de 1.000 millones de animales, más o menos era el cálculo. ¿Qué estamos viendo ahí, Raúl? Una de las consecuencias que desafortunadamente los incendios forestales, resultados del cambio climático, trae. Es decir,
no solamente son un problema los incendios forestales para nosotros, las personas, sino que muy importantemente también son para la flora y la fauna. Nosotros los humanos tenemos capacidad de predecir y adaptarnos. La flora y la fauna desafortunadamente no tienen esa misma capacidad de adaptación. En otros casos, el cambio global genera respuestas inesperadas. Siempre ha habido plagas de langosta, siempre ha habido plagas, ¿ok? El problema con el cambio climático es que hace cada vez más frecuente las condiciones meteorológicas que favorecen este tipo de plagas. Al final, las plagas de langosta son otro evento extremo, igual que los incendios forestales, igual que las olas de calor, igual que las sequías. Este tipo de plagas se están haciendo cada vez más frecuentes y podrían darse también con mayor intensidad. Y eso genera crisis de alimentos. El 2018 más de 800 millones de personas pasaron hambre y muchos optan por abandonar sus hogares. Quizá esta es una de las caras más dramáticas del cambio climático hoy. Esto es hoy, esto no es en 10 años, esto es hoy día. Sí. Así es, desafortunadamente se estima que en los últimos años, cada año 20 millones de personas sufren desplazamiento permanente o provisional como consecuencia de los eventos extremos que golpean. Esta es una de las caras más oscuras del calentamiento global. El informe de la ONU destaca la mega sequía de Chile. También las altas temperaturas que se han registrado en la Antártica. Esto está sucediendo, es decir, llevamos 30 años perdiendo hielo en la Antártica. La Antártica está perdiendo, para que tú tengas una idea, 145.000 millones de toneladas de hielo por año. Sí, la cantidad de masa. 145.000 millones de toneladas de hielo. Y eso es solo la mitad de lo que se está derritiendo en Groenlandia. Entre Groenlandia y la Antártica explican más de un tercio del alza en el nivel del mar en todo el mundo. El aumento de las emisiones y de la temperatura nos tienen en alerta roja. Pero todavía le podemos dar la vuelta. Es decir, si tomamos las medidas que afortunadamente están comenzando a tomarse no solamente en Chile, sino en el resto del mundo, quizás la segunda mitad del siglo, las noticias sean mejores. Estamos trabajando en 3 grandes áreas. La primera tiene que ver con descarbonizar a nuestro país, con foco principal en las áreas más contaminadas que tenemos. Reducir el uso de combustibles fósiles y ponerle precio al carbono. El compromiso debe ser mundial. El tiempo se acaba para terminar con una amenaza que, en palabras de la ONU, es mucho más grave que el coronavirus. Ahora. Esto se acaba de dar a conocer. El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado que va a cancelar todos los vuelos que provengan desde Europa como una medida para contener el avance del coronavirus en Estados Unidos. La medida, que entrará en efecto este viernes, tendrá una duración de 30 días y quedan excluidos los vuelos que provengan desde el Reino Unido. Además, anunció una inyección económica para enfrentar los efectos que está dejando el COVID-19 en el país, que suma ya a más de 1.000 contagiados y decenas de muertos. Este mismo día, recordemos, la Organización Mundial de la Salud ha calificado de pandemia el esparcimiento, el contagio de este brote, que ya deja más de 120.000 personas contagiadas en alrededor de 116 países. A 23 años de cárcel fue sentenciado el exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, tras ser encontrado culpable de violación y abuso sexual. El caso, que estalló en el año 2017, llevó a más de 80 mujeres del mundo del espectáculo a alzar la voz en su contra y exigir justicia. Fue tanta la emoción que esta mujer ni siquiera pudo contener las lágrimas en su salida del juzgado en Nueva York. Lo que había esperado por años, ver a su agresor tras las rejas, finalmente había llegado. Entre aplausos y acompañada de otras mujeres, la exactriz Jessica Mann finalmente sintió que recibió justicia cuando se informó la condena de 23 años de cárcel contra quien la violó en 2013. This is what justice looks like. 20 plus 3 years sentence handed down by Judge Burke this morning.
La condena de Harvey Weinstein lo convirtió en el primer sentenciado del movimiento feminista Me Too, sentando un precedente para los casos de acoso y abuso sexual perpetrados por personas que se aprovechan de su poder y que por años han eludido las consecuencias. No one thought we'd be here today. No one thought Harvey would ever see a courtroom. And even still, no one gave him more than 10 or 12 years. And when Judge Burke said 20, for the first time I can say, I feel a sense of happiness. El fallo judicial fue aclamado por sus acusadoras y por cientos de miles de mujeres en redes sociales. Sin embargo, para su abogada defensora, se trata de una condena injusta. That sentence that was just handed down by this court was obscene. That number was obnoxious. There are murderers who will get out of court faster than Harvey Weinstein will. That number spoke to the pressure of movements and the public. That number did not speak to the evidence. El caso contra Harvey Weinstein partió en 2017, cuando el medio estadounidense The New York Times publicó 2 artículos con testimonios que acusaban al exproductor de acoso y abuso sexual, además de violación. Las actrices Rose McGowan y Ashley Judd fueron las primeras mujeres que hace 3 años alzaron la voz contra el magnate y desde entonces muchas otras se unieron contando sus experiencias. I made the most important decision I'll ever make years ago, and it was like, I'm so taken care of, I'm totally going to do this. I also talked with my dad, and when I talked with my mom, I told her what I was thinking about doing, and she said, go get him. A medida que avanzaba el caso contra Weinstein, sus acusadoras fueron tomando cada vez más poder y fama, realizando apariciones en entregas de premios y eventos de Hollywood. Uno de los más recordados fue el discurso de la actriz italiana Asia Argento durante el Festival de Cannes de 2018. I was raped by Harvey Weinstein here at Cannes. I was 21 years old. This festival was his hunting ground. Harvey Weinstein will never be welcomed here ever again. La condena de 23 años de prisión contra Harvey Weinstein, quien actualmente tiene 67 años, ha remecido a Hollywood y al mundo del espectáculo en general. Quien alguna vez fue uno de los hombres más poderosos de la industria, deberá estar en la cárcel hasta que cumpla 90 años, a menos que la apelación de su defensa logre rebajar su castigo. Pero hasta que eso ocurra, Harvey Weinstein vivirá en prisión el resto de su vida. ...24horas.cl. Atención, porque este jueves termina el plazo para el primer periodo de matrículas para las universidades adscritas al proceso de admisión y es por eso que en nuestro portal 24horas.cl usted puede encontrar las instrucciones necesarias para matricularse en las universidades. Todos los detalles, recuérdelo, en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Con eso estamos poniendo término a las noticias. Gracias por estar junto a nosotros. Que tenga buenas noches.